Primeramente, mi agradecimiento a Juan Manuel Jorge Pinto y al canal TV1 por el espacio brindado y mi reconocimiento por el patriotismo y la valentía en difundir lo que otros callan. Para TV1, toda la verdad primera. Teniendo en cuenta que el 15 de febrero se cumplieron 33 años del tratado firmado, el Tratado de Madrid, que se firmara el 15 de febrero de 1990, me pareció que es importante hacer una reflexión al respecto. Nuestra patria vive uno de los momentos más críticos de su historia. Y si quisiéramos descubrir cuáles son las desgracias que tuvimos los argentinos durante estos últimos años, nos tendríamos que remontar a la causa más cercana, la Guerra de Malvinas. Luego de la derrota de Puerto Argentino, como derivación de ello durante el gobierno de Menem, se firmó el Tratado de Madrid, un tratado totalmente deshonroso y humillante que ponía de rodillas ante el enemigo británico a la Argentina. En ese momento el canciller de Carlos Menem era Domingo Cavallo y viajó a España a firmar el Tratado de Madrid con los británicos. En ese tratado están las bases del desguace del Estado argentino. Posteriormente, Cavallo fue nombrado ministro de Economía para que vaya a cumplir lo que había firmado como canciller. A partir de ese momento se iniciaron las políticas de privatizaciones. En realidad, privatizaciones es un verdadero eufemismo, porque de lo que se trató fue de la transferencia del capital nacional al capital extranjero. Es decir, de las empresas del Estado Nacional, con sus recursos y riqueza de los argentinos, se transfirió a las grandes multinacionales. Para ello se centró su ataque a las Fuerzas Armadas. ¿Cuáles eran los propósitos de este ataque? Desprestigiar a los militares, lograr que mediante una propaganda psicopolítica, mediática, se consiguiera que los argentinos, debido a los fracasos que hubo en Malvinas, sientamos vergüenza y hasta arrepentimiento por haber ido a recuperar las Malvinas. Y al mismo tiempo se centró todo este programa para desactivar la industria bélica de la Argentina. Ustedes saben que para que se desarrolle la industria y la tecnología, la base del desarrollo de cualquier industrialización e independencia tecnológica es el desarrollo de la industria bélica. Cuando las naciones no tienen esta base del desarrollo bélico industrial, difícilmente puedan desarrollar las demás industrias y tecnologías. Esa es una de las causas por las cuales hoy la Argentina se encuentra en una hiperdesocupación. Los argentinos estamos, la mayoría están desocupados, y eso en parte se debe a que nos quedamos en gran parte sin fábrica, sin industria, y bueno, y con un lamentable estado de crisis social y económica que sufrimos los argentinos. Este proceso de desarme de la Argentina se lo hizo en forma muy paulatina y se vio reflejado cuando se produce la desactivación del misil Cóndor. Posteriormente se vendió el portaaviones 25 de mayo, único portaaviones que tenía la Argentina y el primero en el resto de Latinoamérica. Los otros países no lo tenían, y como consecuencia de ello vimos reflejado cómo se logró desactivar las defensas de la República Argentina. Es decir, que a lo que se apuntaba era que nos quedemos sin defensa. A esto le tenemos que sumar el endeudamiento perpetuo que sufrió la Argentina, un endeudamiento en el cual los sucesivos gobiernos se pusieron al servicio
de esa plutocracia financiera internacional que buscaba mediante intereses usurarios reducir el poder, la independencia y la soberanía de las naciones. No fue la Argentina la única que fue endeudada. Muchas naciones se endeudaron y el propósito fue arrasar con las soberanías nacionales debido a que el programa que ellos tenían era de instaurar el nuevo orden mundial. Para lograr instaurar ese nuevo orden mundial debían arrasar con las soberanías nacionales. Bueno, eso se encuentra todavía en ejecución. El nacionalismo ha reclutado sus mejores hombres en instituciones señeras como por ejemplo el ejército, la Fuerza Armada, la iglesia, los gremios, los centros estudiantiles y hasta partidos políticos que en su momento levantaron banderas nacionales como lo fue el radicalismo, el peronismo. Recordemos aquella consigna de soberanía política, independencia económica, justicia social. Bueno, nada de eso ha quedado, todo ha sido arrasado. Y al mismo tiempo estas instituciones han sufrido un proceso ideológico de infiltración y su clase jerárquica ha sido seducida por el dinero. Aquí va a cumplir una función importante ese poder oculto que nosotros emblemáticamente denominamos la masonería, y esta organización internacional tiene el propósito del dominio de todas las naciones, con el propósito también de instaurar ese nuevo orden mundial. Algunos historiadores han denominado a la masonería como el imperio invisible. El coronel Zine supo decir en su momento que las Fuerzas Armadas estaban integradas por un 50% de profesionales, un 15% de patriotas y nacionalistas y el resto de liberales. Indudablemente que el 50% de profesionales reciben órdenes sin discernir si son buenas o malas. El sector liberal, dentro del sector liberal, existe muchas logias masónicas que pululan entre esa institución y cuyo objetivo es controlar jerárquicamente a esa institución. Además, tengamos presente que el sector minoritario del ejército, que fue el sector nacionalista y que en su momento se manifestó como los levantamientos cara pintada, puesto que este sector tenía la información reservada de lo que se planificaba con nuestro país para desactivar sus defensas. En estos momentos estamos viviendo una situación que considero de mucha gravedad, debido a esa confrontación que se está desarrollando en el hemisferio norte, entre Occidente y Oriente, y cuyo epicentro es Ucrania. Si esto llegara a escalar, pudiese derivar en una tercera guerra mundial. Ante esa situación de gravedad, ante esa situación de tercera guerra mundial, nosotros los argentinos, los hispanoamericanos, los iberoamericanos, debemos comenzar a organizar la resistencia, a unificarnos, a unirnos y recuperar todo lo robado y finalmente avanzar y expulsar a todos los sátrapas que nos gobiernan y que son sátrapas verdaderamente porque están al servicio de los intereses foráneos y la única forma es la organización y la resistencia. Teniente Coronel Santiago Roque Alonso, gran amigo, director de Patria Argentina, un hombre que supo penetrar mucho estudiando la crisis argentina, observando
la afección moral que sufren actualmente los argentinos, ha manifestado de que la Argentina puede llegar a salvarse solamente si existiese una intervención sobrenatural. Evidentemente que para que exista esa intervención sobrenatural, tiene que existir un verdadero milagro. Y el problema es si nosotros, los argentinos, nos lo merecemos. Seguramente que no, pero tenemos que apelar a la misericordia de Dios. Y la misericordia de Dios es inmensa. Como ejemplo de esa misericordia, tenemos un pasaje bíblico cuando Dios decide castigar a la ciudad de Sodoma y Gomorra por sus pecados, por su corrupción, por su degradación, por su degeneración. Entonces envía 2 ángeles para comunicarle a Lot, que vivía en Sodoma, que se debía retirar urgente de ese lugar porque la ciudad iba a ser destruida. Ante esa situación, cuenta el pasaje bíblico que se le anticipó a Abraham y le dijo a Dios que no castigue a la ciudad, porque si hubiese 50 justos en esa ciudad, ¿por qué debían pagar ellos la culpa del resto? Entonces Dios le dijo que bueno, que busque 50 justos, y si encuentra 50 justos, él no iba a destruir la ciudad. Bueno, no encontró, le fue bajando en la cifra, 45, 30, hasta 10, y no encontró. Entonces directamente los ángeles le comunicaron a Lot que se retirara urgente de la ciudad, porque la ciudad sería destruida. Existe otra anécdota en la historia medieval, cuando Francia fue invadida por los ingleses y ya prácticamente Francia estaba toda tomada, estaba cercado el último reducto, y ante esa situación existe una aparición del arcángel Miguel, que se le presenta a una campesina de nombre Juana y le dice que tenía un mensaje de Dios. Entonces el arcángel Miguel le dice que Juana, debe decir a tu rey que los hombres batallarán y Dios dará la victoria. ¿Qué significa esto de que los hombres batallarán y Dios dará la victoria? Que en nuestra visión en la tierra es batallar y la victoria es de Dios. El apóstol San Pablo no se cansaba de repetir aquello de que milicia es la vida del hombre sobre la tierra y nadie será coronado si antes valientemente ha combatido. Lo cierto es que finalmente Juana es designada para conducir uno de los ejércitos y que como derivación de todo esto, posteriormente va a obtener el triunfo en algunas batallas, y finalmente van a expulsar a los ingleses del territorio británico. Hay alguien que dijo, la historia la hacen las minorías cada vez que ellas ejercen una mayoría de voluntad y entereza. Pues bien, existe esa posibilidad de cambiar la historia cuando hay una minoría que se compromete realmente. Y nosotros pensamos que el nacionalismo o los nacionalistas son los que están más comprometidos con este amor que sienten por la patria, por sus tradiciones, por su identidad. Y es ahí donde aparece el nacionalismo como doctrina política de defensa de la nación. Es válido hacer una distinción entre patriotismo y nacionalismo. El patriotismo es un sentimiento de amor. El nacionalismo, en cambio, es una doctrina política que organiza la defensa de la nación. De modo que podríamos decir que patriotismo es corazón y nacionalismo es cerebro. Existía en la década de los 80
un camarada nacionalista de apellido Castrogué, que decía que a la Argentina se la piensa con la cabeza, se la siente con el corazón y se la defiende con las pelotas. Nosotros apelamos, hacemos una convocatoria para la unión del nacionalismo, para que todas las agrupaciones nacionalistas finalmente se unifiquen y logren prepararse con esa actitud de entrega, hasta dar la vida, si es necesario, por Dios y por la patria. De hecho, que los nacionalistas adolecen de muchos defectos, porque seguramente esto es producto de una vieja educación liberal que hemos recibido, pero esos defectos se ven a veces reflejados cuando nosotros observamos el individualismo, el caciquismo, la comodidad o solamente las manifestaciones declamativas sin tomar la acción necesaria para que el nacionalismo vuelva a tomar de nuevo las calles. Existen los nacionalistas o los de café, los que creen que la revolución se puede hacer desde una mesa de una confitería. En la actualidad están los militantes virtuales, que creen que la revolución la pueden hacer desde el ámbito de lo virtual, sin comprometerse en el ámbito práctico de la calle, ir al pueblo, ir a las diferentes organizaciones que conforman el cuerpo orgánico de una sociedad. Y están los dirigentes de la mesa servida, aquellos que solamente aparecen cuando hay un asadito de por medio o cuando hay una conferencia, y luego que termina todo eso desaparecen. Bueno, estos son los defectos que tiene el nacionalismo y que debemos superarlo, y para superarlo tenemos que apelar a lo que en algún momento manifestara el capitán Celia Codreanu, que fue mártir del nacionalismo rumano. Él, en sintonía con San Pablo, decía que para que exista una verdadera revolución, primero tiene que haber una revolución en nosotros mismos. Es decir, tiene que aparecer en nosotros el hombre nuevo. Y el hombre nuevo, ¿qué es el hombre nuevo? El hombre nuevo es aquel que se compromete, que está dispuesto por amor al sacrificio más extremo, al heroísmo y al martirio, si es menester. Entonces, nuestra convocatoria pasa para que comencemos a organizarnos. En cierta ocasión, León XIII manifestó dijo, denme un ejército que rece el rosario y conquistaré el mundo. Pues bien, comencemos nosotros, los cristianos, católicos, los nacionalistas, comencemos por rezar el Santo Rosario y preparémonos, roguemos para que Dios nos permita, nos dé las bendiciones que sean necesarias, y finalmente se permita que se consuma ese milagro de salvar a la Argentina. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la patria! Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero.